El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023. Fito Páez, en su canción Yo vengo a entregar mi corazón, dijo: ¿quién dijo que todo está perdido? Y sobre eso les voy a hablar después de estos 20 segundos que ustedes me regalan. Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Ciudad de La Paz. Resolución 245-2023, Ciudad del Alto, 27 de octubre del 2023. Proceso Ministerio Público contra Yanine Áñez Chávez y otros por la presunta comisión del delito de genocidio. Declaratoria de incompetencia en razón de la materia, dice eso que están leyendo ustedes. Y en la página 9 comenzamos a ver de lo que se trata. Esto aquí es importantísimo para todos los que creemos de que Yanine Áñez Chávez está siendo abusivamente juzgada en un proceso que no le compete, porque ella tiene caso de corte, lo hemos dicho desde el primer día y lo vamos a seguir diciendo, así la condene el sistema político y no con su largo brazo de algunos operadores de justicia, pero aquí que no es todo, no son todos. Aquí dice, considerando de los antecedentes escritos en el parágrafo 1 de la presente resolución, se tiene que A. El Ministerio Público acusó formalmente en contra de Yanine Áñez Chávez, manifestando que en fecha 12 de noviembre la nombrada persona asumió el cargo de presidencia del Estado, cargo obtenido vía autoproclamación en su condición de segunda senadora, no encontrándose en la línea constitucional. Eso no sé quién dice en la línea constitucional cuando hay una jurisprudencia de que así ocurrió en un caso, en el caso de cuando viajaron Banzer y Tuto, si no me equivoco. Bueno, no importa, pero está y existe la jurisprudencia de que sí es posible. Sigo. De los antecedentes escritos por el Ministerio Público, se tiene que en el ejercicio del cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez Chávez realizó actos propios de su cargo, como el cambio del alto mando militar, decreto presidencial designa al comandante general de la Policía Boliviana, posteriormente nombró ministro de Hidrocarburos y Energía, posteriormente designó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, decreto presidencial, circunstancia en la que el 19 de noviembre del 2019 se produjo el fallecimiento de varias personas y otros quedaron heridos. Aquí va. En el contexto referido en el inciso que antecede, B, se concluye que la acusada principal se trata de una exmandataria del Estado Plurinacional de Bolivia,
por lo que un tribunal de sentencia penal no es competente para conocer y resolver el hecho acusado por el Ministerio Público por existir un privilegio constitucional establecido en el primer párrafo del artículo 184 de la Constitución Política del Estado, que dispone: son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las señaladas por ley. 4. Juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la presidenta o presidente del Estado o a la vicepresidenta o vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato. En el mismo sentido está la ley del 24 de junio del 2010. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones. 3. Juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia a la presidenta o presidente del Estado o vicepresidenta o vicepresidente del Estado. Norma constitucional y ordinaria que no establece ni como una excepción la competencia de un tribunal de sentencia penal ordinario. Al respecto, existe una ley especial y expresa para el juzgamiento de altas autoridades, la Ley 044 de octubre del 2010, Ley para el juzgamiento de presidenta o presidente y o vicepresidenta o vicepresidente de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público dentro del marco de constitucional delimitado por los artículos 159, 160, etc. En el parágrafo 1 del artículo 2 de la referida ley establece de manera expresa que esta ley regula la sustanciación y forma de resolución de juicio por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la presidenta y o presidente o vicepresidente por el principio de unidad en el proceso, en caso de existir copartícipe que no tenga el rango de cargo establecido en la norma especial. A ellos también les alcanza la aplicación de la ley 044. Y sigue, establece lo siguiente: quienes tuvieran cualquier forma de participación delictiva con las autoridades en la comisión de cualquier delito mencionado en el presente artículo sin estar comprendido en el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 161, atribución 7 de la Constitución, o quienes actúan como instigadores, cómplices o encubridores, serán enjuiciados con la causa principal. C. Ponelo de nuevo que se vea un ratito. Yanine Áñez Chávez ejerció el cargo de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia desde la fecha 12 de noviembre del 2019 hasta la fecha 8 de noviembre del 2020, hasta el momento en que el nuevo presidente Luis Arce Catacora toma juramento en la Asamblea Legislativa. En el referido mandato fue legalmente prorrogado mediante Ley 1270, sancionada por el órgano legislativo y promulgado por Yanine Áñez como presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Así titula la referida ley. Sus artículos 1 y 4 disponen lo siguiente: la presente ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el periodo de mandato constitucional de la presidenta del Estado y las asambleístas y de la Asamblea Legislativa y la Plurinacional y las autoridades electas en los territorios, entidades territoriales autónomas, en todo caso, para restablecer la normalidad constitucional. Excepcionalmente se prorroga el mandato de la presidenta y del Estado Plurinacional, las y los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades electas de las entidades territoriales autónomas elegidas para el periodo 2015-2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades para el periodo 2025. Esta norma fue sometida a control previo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional Plurinacional y mediante Declaración Constitucional Plurinacional 0001-2020 del 15 de enero del 2020 declara la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del proyecto de ley 160/2019-2020 CS, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato de las Autoridades electas en los órganos ejecutivos, órganos del Poder Ejecutivo del nivel central, órganos ejecutivos y legislativos, y las autoridades electas en los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos autónomos de nivel subnacional. Si bien la forma de asumir la presidencia del Estado boliviano por Yanine Áñez Chávez es cuestionada
Lo cierto es que los bolivianos hemos terminado aceptando esta referida gestión presidencial, dando pleno consentimiento a las disposiciones esenciales emanadas de la referida autoridad del órgano ejecutivo, no solamente como ciudadanos, también los órganos del Estado como el órgano legislativo, judicial, electoral, el Tribunal Constitucional y el propio órgano ejecutivo conforme a los siguientes antecedentes. El órgano legislativo promulgó varias leyes, entre las principales se tiene la Ley Excepcional Transitorio para la realización de elecciones generales, Ley número 1268, Ley de modificación de la Ley 1266. O sea, encima la modificaron y todo el mundo lo aceptó. Ley del 23 de diciembre, Ley Excepcional Convocatoria y Realización de Elecciones. Ley 1270 del 20 de enero de 2020, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, y hace una suma de leyes aprobadas y cumplidas y ejercidas por todos. Todas estas leyes fueron promulgadas por Yanine Áñez en su condición de presidenta del Estado Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Así titulan en los cabezados de las referidas leyes. Lo que significa que el órgano legislativo reconoció expresamente a Yanine Áñez Chávez como presidenta constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, razón por lo que remitió ante la referida autoridad para la promulgación de las leyes sancionadas. De lo contrario, la máxima autoridad legislativa hubiera promulgado las referidas normas sancionados por el ente ejecutivo. No se debe olvidar que los miembros del órgano legislativo, senadores y diputados, actúan en representación de sus circunscripciones, es decir, del pueblo boliviano. El Tribunal Constitucional, dentro del marco de sus atribuciones, realizó el control previo de constitucionalidad mediante declaración constitucional 0001-2022 del 15 de enero del 2020, declarando la constitucionalidad, 0001-2020 del 15 de enero de 2020, declarando la constitucionalidad de los artículos 1 y 4 del proyecto de ley 160-2019-2020 CS, es decir, declaró constitucional la prórroga de Yanine Áñez Chávez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, así como los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades electas de las entidades territoriales autónomas elegidas para el periodo 2015-2020, lo que significa el reconocimiento a Yanine Áñez Chávez en condición de presidenta constitucional de Bolivia. El órgano electoral cumplió a cabalidad el mandato emanado de la autoridad de Yanine Áñez Chávez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. En fecha 25 de noviembre del año 2019, la referida autoridad designó a Salvador Ignacio Romero Vallivián como primer vocal titular del Tribunal Supremo Electoral. Posteriormente, la presidenta del Senado y la Asamblea Legislativa, Eva Copa, posesionó a Romero Vallivián en el referido cargo. Finalmente, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral lo eligió como presidente al nombrado ciudadano, quien ejerció desde el 20 de diciembre del 2019 hasta el 29 de abril del 2021. Más, en cumplimiento de la Ley 1266 del 24 de noviembre del 2019, promulgada por Yanine Áñez Chávez mediante la resolución TSRSP-ADM 009-2020 del 5 de enero del 2020, el Tribunal Supremo Electoral convoca a elecciones generales señalando el día de votación para el domingo 3 de mayo del 2020. Posteriormente, la Ley 1270 del 20 de enero y la Declaración Constitucional mediante resolución número tanto, el referido ente electoral fija el domingo 18 de octubre del 2020 para la realización de las elecciones generales para presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente, senadoras y senadores, diputadas y diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Al efecto se remite la resolución de 3 de agosto del 2020 aprobando el calendario electoral. En suma, reconoció la autoridad de Yanine Áñez Chávez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. El órgano judicial también reconoció a Yanine Áñez Chávez, cumplió las normas electorales emanadas de esta autoridad al participar el 18 de octubre 2020 con jueces electorales a nivel nacional. En cumplimiento de las leyes electorales referidas y promulgadas por Yanine Áñez Chávez, la población electoral boliviana acudió el 18 de octubre
del 2020 a las elecciones generales con resultado ya conocido. Como ganador se tuvo a Luis Alberto Arce Catacora, de su vicepresidente y los miembros del órgano legislativo. Los miembros de instituciones del órgano ejecutivo también reconocieron la autoridad de Yanine Áñez Chávez como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia al aceptar y ejercer como ministro y altas autoridades. En conclusión, nuestras actuales autoridades de los órganos legislativo, ejecutivo y electoral emanan de las normas promulgadas por Yanine Áñez Chávez en su condición de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Desconocer esta institucionalidad, aunque inicialmente con defecto, sería poner en duda la legalidad de las referidas autoridades, lo que jurídicamente se puede decir que ha concurrido con los actos consentidos del que emanó varios derechos adquiridos como el derecho laboral, los derechos políticos o electorales, así como los derechos civiles, económicos y sociales de la población boliviana. Por lo que lo referido en el parágrafo 1 de la presente resolución, se trata de una acusación que el Ministerio Público en contra de una ex máxima autoridad ejecutiva del órgano ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, de cuyo conocimiento y resolución no tiene competencia el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Ciudad del Alto, como se tiene del amplio fundamento desarrollado en el parágrafo 2 de la presente resolución y del fundamento fáctico y jurídico desarrollado en el presente parágrafo 3 de la presente resolución. Si a sabiendas del mismo se ingresare a conocer y resolver la referida acusación, se estaría incurriendo en la nulidad absoluta del proceso, por lo que en el marco de la independencia judicial, este tribunal considera que es imprescindible recordar que estamos en un Estado democrático constitucional plurinacional, lo que significa que imperativamente los jugadores debemos garantizar que todo proceso lleve dentro del marco de los principios y valores del debido proceso, la legalidad, la imparcialidad y la seguridad jurídica por sobre todo. Actuar de forma contraria a las garantías y derechos constitucionales sería incurrir en el ilícito previsto en el artículo 173 del Código Penal, porque implicaría emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en lo específico lo dispuesto en los artículos, y nombra todos los artículos, específicamente los artículos 2.1 del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. Conforme a las normas constitucionales ordinarias y especial referidas, este Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del Alto no constituye el juez natural, derecho consagrado por mandato establecido en el artículo 120 de la Constitución, que dispone: toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometidas a otra autoridad jurisdiccional que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. En concordancia con el mismo, el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal queda dispuesto que nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a ley y con anterioridad al hecho de la causa. Al respecto, el artículo 122 de la Constitución Política del Estado queda imperativamente establecido que son nulos las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los quienes ejercen jurisdicción o potestad que no emana la ley. Por tanto, Tribunal de Sentencia Penal de la Ciudad de La Paz, por voto unánime y en conjunto de sus miembros, se declara incompetente para conocer y resolver los hechos acusados por el Ministerio Público contra Yanine Áñez y otros en el proceso codificado con el Código número tanto. En consecuencia, dispone lo siguiente: por Secretaría de este Tribunal, devuelva obrados en el día ante el juzgado de origen a los efectos legales que correspondan, sea con otra atención. Se deja sin efecto el sorteo del proceso codificado con el Código tanto, realizada al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Ciudad del Alto. Por Secretaría, pónganse en conocimiento del responsable del CIRES del órgano judicial, regístrese y adhiera una copia en el libro de toma de razón. Firman Wendy Ingrid Rojas Chuquimia, juez técnico; doctora MSC Máster David Casa Quispe, juez técnico; MSC Daen Pedro Canaza, juez técnico; y Berlín Susan Ibáñez Cusi, secretaria abogada.
Tribunal de Sentencia Penal del Tribunal Departamental de Justicia, el Alto La Paz, Bolivia. Así dice. Señores, si en este país hay coherencia, si en este país hay sometimiento a la ley, esto de aquí echa por tierra toda la intención de Evo Morales, a la que se ha sumado estúpidamente don Luis Alberto Arce Catacora, cuando él sabe que hubo fraude, que hubo todo lo que ustedes quieran, todos los delitos cometidos por Evo Morales, pero además que hubo sucesión constitucional y que doña Yanine Áñez Chávez no cometió delito alguno en el ejercicio, es decir, posesionándose, asumiendo la responsabilidad. Si hay delitos que probarle, que probablemente la hayan arrastrado, yo no creo que ella lo haya hecho, pero más de uno, los respiradores son un ejemplo, y algunas otras cosas y algunas otras barbaridades también son ejemplos. Y cuando hablo de los respiradores, no hablo de la doctora Heidi, hablo de navajas y hablo de ¿cómo se llamaba? El Harvard, el niño Harvard. ¿Se acuerdan o no? Bueno, de ello estoy hablando. Y hay un montón de cosas más, pero eso en el Tribunal Constitucional, en única instancia y en juicio de responsabilidades. Esto de aquí dignifica a la justicia boliviana. Por supuesto que intentarán que no se cumpla, pero esto ya da vuelta al mundo. Y como da vuelta al mundo, espero que tengan la vergüenza de sumarse los otros, porque resulta que haber tenido valentía no había sido exclusiva de los que tiran cohetes. Vámonos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.